Bueno, estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, si tú eres un buen observador, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo continúa tratando el mismo asunto de manera general que él inició en el capítulo 4, versículo 17. ¿Y cuál es ese asunto que está tratando Pablo? Bueno, que los cristianos somos distintos a los no cristianos. Y esto debe de manifestarse en nuestro diario vivir. Y somos distintos no por nuestras propias fuerzas, capacidades, no porque algunos de nosotros seamos más agudos y capaces de poder vivir como Dios nos manda, sino más bien somos distintos porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y dice Pablo que el Espíritu Santo de Dios pone el querer como el hacer. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, nosotros al igual que aquellos que no tienen el Espíritu Santo, aborreceríamos venir a la iglesia. No nos, gust no nos gustaría leer Biblia, orar. Sin embargo, cuando Dios nos convirtió, porque oímos el Evangelio y creímos en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios nos dio un nuevo corazón, nos dio a su Espíritu. Y Él empezó a generar dentro de nuestros corazones el deseo de qué, de ahora de querer estar en una iglesia, de querer leer la palabra de Dios, de orar y todas estas cosas. Pues esto es lo que hace a los cristianos diferentes de los no cristianos, el Espíritu Santo de Dios. O sea, uno no es cristiano porque va a la iglesia. Uno cristiano puede ir a la iglesia. Uno no es cristiano porque ofrenda. Cualquiera puede ofrendar. Uno no es cristiano porque lee ya la Biblia todos los días. El diablo se sabe la Biblia. Uno no es cristiano porque ora. No, uno es cristiano porque al creer en el mensaje del Evangelio, Dios lo salva, pero también le da a su Espíritu Santo y lo sella. Eso es lo que lo hace cristiano. O sea, ser cristiano no se trata de, hoy he decidido hacerme cristiano y yo voy a empezar a hacer lo que todos los cristianos hacen. No, se trata más bien de que Dios te dé un nuevo corazón, de que Dios te dé el Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo está tratando aquí con esta iglesia. Una iglesia que no estaba mostrando unidad. Y Pablo nos está exhortando, debido a que Dios nos salvó y Él decidió salvarnos desde antes de la fundación del mundo, debido a que Él nos salvó con el propósito de ser puros y sin mancha, ustedes empiecen a comportarse conforme a su nueva naturaleza, porque fueron sellados con el Espíritu Santo. Es lo que dice básicamente los primeros capítulos de esta carta. Y es por eso que Pablo está diciendo, debido a lo que ya dije, bueno, ustedes no anden como andan los otros gentiles, que no tienen a Jesús, no vivan como ellos, más bien imiten a Dios. Imítenlo en su amor, en su carácter, en su conducta. Ustedes tienen ya la capacidad. Ustedes son luz. Antes eran tinieblas, pero ahora son luz debido a que tienen el Espíritu Santo. Y ahora Pablo llega aquí a este punto de la carta y dice, miren bien, o sea, examínense, vigilen con diligencia, con esmero, con cuidado, cómo están viviendo. Es necesario porque si tú no vigilas, si tú no te examinas a la luz de la Biblia y no a la luz de lo que dicen los demás o los estándares de las iglesias modernas hoy en día, si tú no te comparas a la luz de lo que la Biblia establece, pues entonces tú vas a andar como un insensato, como un gentil. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo que Pablo quiere corregir dentro de esta iglesia. Va a haber desunidad. Y al haber desunidad, los miembros que conforman el cuerpo de Cristo no van a estar trabajando unidos para edificarse, para madurar juntos. Y Pablo está diciendo, miren con diligencia cómo andan, porque tu vida afecta al cuerpo de Cristo y un día Dios te va a ser responsable de ello. Tu vida afecta a la iglesia, o sea, no tiene que ver solamente contigo, tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Por eso que Pablo le dice a los corintios, ¿no sabéis que nosotros somos el templo de Cristo? Entonces Pablo nos está diciendo aquí, miren con cuidado cómo andan. Entonces, los cristianos somos distintos de los no cristianos y eso debe de ser manifiesto en todas las áreas de nuestra vida. Y esto es lo que Pablo está enfatizando una y otra vez a lo largo de esta segunda sección de su carta que empieza en el capítulo 4 hasta el 6. Y bueno, ya por varios domingos hemos estudiado que los cristianos no debemos vivir como las personas del mundo, como aquellos que no conocen a Dios, como aquellos que no tienen el Espíritu Santo, porque hemos sido transformados. Entonces, ahora debemos de vivir en consonancia, en consecuencia de esa transformación. ¿Y qué pide Dios de nosotros a través del apóstol Pablo, de esta carta? Bueno, que le imitemos, ser imitadores de Dios como hijos amados. O sea, no sigan los patrones del mundo, más bien imiten a Dios. ¿Y qué significa eso en la práctica? Bueno, significa un montón de cosas, pero Pablo dice, en primer lugar, significa que anden en amor, que anden en luz. O sea, si alguien te hiere, te ofende, perdona como Dios te perdonó a ti. Si vas a vivir para Dios, bueno, vive de acuerdo a los estándares santos de Dios.
Y bueno, ahora Pablo va a pasar a decirnos que debemos de andar en sabiduría. Versículo 1. Miren pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como qué, sabios. Aquí está la exhortación de Pablo, debemos de andar como sabios y no como necios. Ahora, antes de contestar la pregunta, ¿cómo andan los sabios? O sea, ¿qué es andar sabiamente? Vamos primeramente a dejar que la Biblia deje en claro que los hombres desde que nacen son necios. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Uno pensaría, bueno, el muchacho de 13 años, de 15, de 20. Bueno, Reina y Valera, que fueron los que tradujeron esta Biblia que nosotros usamos, ellos la palabra Nahar, que es la palabra hebrea, a ellas le dieron el significado de muchacho. Y ha pasado tiempo, quizás muchacho en el tiempo de Reina Valera significaba eh, un ser humano desde la infancia, desde la edad de la infancia hasta adolescente o joven. Entonces, cuando tú vas al diccionario hebreo, investigas el significado de esa palabra Nahar, te vas a dar cuenta que tiene que ver con el ser humano desde la infancia hasta ser adolescente. Y bueno, Pablo está diciendo, desde la infancia al ser humano, la necedad está ligada a su corazón, o sea, lo más íntimo de su ser. Y yo lo veo en mis nietecitos. Y yo no estoy diciendo que mis nietecitos son malos, no, no, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Los bebés, ya cuando empiezan a interactuar, ellos empiezan a manifestar necedad. Y vamos a ver qué es eso de necedad, ¿verdad? O sea, ellos quieren dirigir su vida como ellos quieren. Ellos no miden los peligros, ellos solamente están ensimismados y lo que yo quiero y el impulso que yo tengo, esto de querer hacer las cosas. Entonces, esto es bien importante. La Biblia nos deja saber que todos los seres humanos, por voluntad propia, no porque Dios nos confinó, está inclinado a la necedad, a dejar a un lado a Dios, y ahí empieza. No, no, no quiero que nadie dicte cómo debo de vivir. Yo quiero vivir como me place a mí. Escucha lo que dice a David en el Salmo 14, versículo 1. Él está hablando acerca del necio y lo describe. Y dice lo siguiente, David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? A la luz de lo que David está diciendo aquí, ¿qué es el necio? ¿Qué es ser un necio, hermano? Según este pasaje, ¿qué es ser un necio? Bueno, es el que vive como si no existiera Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no existe Dios. Es aquel que cierra voluntariamente sus ojos a la evidencia de la existencia de Dios para no postrarse ante Él, para no reconocer su autoridad, para no reconocer que dependemos de Él. De hecho, esa es la acusación que Pablo nos presenta en el libro de Romanos. Ellos que recuerdan, pasamos por esta carta años atrás. Y escucha lo que Pablo dice ahí. Dice el versículo 19, capítulo 1 de Romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y sigue diciendo Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? O sea, al observar la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Nadie puede decir, es que yo nunca supe que Dios existía. No, tú miras la creación, miras este planeta Tierra, cómo está funcionando de una manera tan exacta y tan precisa, y tú no puedes decir que algo tan complejo como es el planeta Tierra, ya no estamos hablando ni siquiera del sistema solar, ni de las galaxias que hay. O sea, tú no puedes ver algo tan complejo y decir, esto salió de la nada. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Nadie tiene excusa porque su poder, su deidad, tú lo puedes ver en la creación. Se hace claramente visible. Y sigue diciendo Pablo, la humanidad, pues habiendo conocido a Dios, por lo que ve, no le glorificaron como Dios se merece, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. ¿Y qué? Y su necio corazón, que ya traen por fábrica esa inclinación y es voluntaria. Bueno, su necio corazón fue entenebrecido y dice Pablo, profesando ser sabios. La persona que, sobre todo hoy en día, porque la ciencia ha aumentado tanto, hoy los avances tecnológicos que ha logrado la humanidad, pues les hace sentir como que son bien sabios, ¿verdad? Y dice Dios, pues profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, que pese a que Dios
le ha dado a la humanidad pruebas, evidencias palpables de su poder, de su deidad, a través de la creación, a través de todas las cosas hechas por él. Aún así, pese a ello, el hombre voluntariamente cierra sus ojos ante las palpables evidencias de que Dios existe, y todo porque yo quiero vivir como yo quiero vivir. Y bueno, y es por eso que Pablo concluye lo que concluyó, lo que leímos: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Más bien, ellos se envanecieron. Vamos a hacer a un lado: Dios, no te necesitamos, Dios, nosotros podemos sin ti. Y en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y por eso, dice Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire, el jueves pasado visitamos las instalaciones de lo que le llaman el Centro Espacial de la NASA aquí en Houston. Bueno, ahí aprendimos varias cosas, pero algo que me llamó la atención fue que el primer viaje espacial tripulado a la Luna fue la misión Apolo 11. Dicen que supuestamente aterrizó el 20 de julio de 1969, y el astronauta Neil Armstrong fue el primer ser humano que caminó sobre la superficie de la Luna. Y abro un paréntesis para decir que yo sé que hoy en día se cuestiona la veracidad de este logro humano. Unos dicen, no, es un logro verídico, y otros dicen, no lo fue. ¿Y usted qué cree, pastor? Bueno, déjame decirte, mi opinión no importa. De hecho, no estamos aquí para ver si sí se logró, si verdaderamente llegaron a la luna o no llegaron a la luna, no. Yo más bien estoy tratando de traer esta ilustración a colación para suponer lo siguiente. Vamos a suponer que verdaderamente llegaron a la luna. Se bajó Neil Armstrong y empezó a pisar sobre la superficie de la luna. Y de repente él se encuentra con una casa, con ventanas, con puertas, con una estructura moderna, firme. ¿Usted qué cree que hubiera concluido Neil Armstrong y la NASA? Los asteroides. Por cientos de años pasaron, golpearon esa parte de la superficie de la luna y surgió la casa con ventanas, puertas y con una estructura vanguardista. ¿Usted cree que la NASA y ellos van a concluir eso? Bueno, el ser humano tan necio que ellos sí concluyen que de la nada algo infinitamente más complejo que una casa que aparece en la luna, y ellos siguen diciendo, no, esto vino de la nada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pues habiendo conocido a Dios a través de todo su creación, no le glorificaron como Dios. No vivieron para su gloria. No le dieron gracias, todo lo contrario. Se envanecieron en sus propios razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, el ser humano ve algo más colosal, más complejo, que es la creación de Dios, y prefiere voluntariamente cerrar sus ojos ante las evidencias tan palpables que demuestran la existencia de Dios. A eso la Biblia le llama necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice Dios, no, no, no. Mira la creación, tiene que ver detrás de la creación un ser todopoderoso y muy sabio que creó todo lo que existe. Ahora, el necio no es necesariamente un filósofo que niega intelectualmente la existencia de Dios. No, el problema del necio es que no importa lo que digan las evidencias, él vive como si Dios no existiera. Vive como si un día él no fuera a morir, como si un día él no fuera a estar delante de la presencia de Dios en el día final. Y por eso el necio es su propia autoridad, su propio Dios. Él gobierna, él se deja guiar por sentimientos que te dicta el corazón. Y si la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas, tu corazón y el mío y el corazón de todos los hombres, dice Dios, es más engañoso que todas las cosas. Si tú crees que los falsos profetas son muy engañadores, tu corazón lo es más, según Dios. Ya no creo eso, pastor. Usted es un necio, porque tú estás desechando la verdad de Dios. Y todo aquel que desecha la verdad de Dios es un necio, es un tonto. Entonces, Pablo aquí nos está diciendo, hermanos, que la necedad empieza con creer que no existe Dios. Y como no existe Dios, pues entonces yo me guío por sentimientos, deseos, impulsos, y por consiguiente voy a rechazar el consejo de Dios, lo que dice la Biblia. Y bueno, toda la preocupación del necio, como vamos a ver ahorita, está aquí y en el ahora. No, no está en el futuro, no está en el porvenir, no, está aquí en el presente. Y Jesús, en Lucas capítulo 12, él nos cuenta la parábola de un hombre rico que prosperó tanto, tanto, que los graneros que él tenía ya no daban espacio, porque él estaba cosechando tanto fruto, y dice, ¿qué voy a hacer? Voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grande para seguir almacenando más y más cosas. Y escucha lo que dice el versículo 17. Y él, el hombre rico, pensando dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Me he enriquecido tanto.
Vine a los Estados Unidos y miren lo próspero que soy. Versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los voy a edificar mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y escuchan lo que le dijo Dios, o mejor dicho, antes de ver lo que le dijo Dios, él le dijo a su alma, oh alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, y por eso reposa, come, bebe, regocíjate, o sea, pásala bien, que tu propósito principal en esta vida sea buscar pasarla bien. Eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, gózala en grande. Que tu enfoque de vida se limite a pasar lo mejor posible en este mundo. Come, bebe, pásala bien. Versículo 20, ahora sí, escucha lo que Dios le va a decir. Pero Dios le dijo, necio, el que dice que no hay Dios, porque el necio dice que no hay Dios, ¿verdad? Necio, el que pensaba que no existe Dios, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Bueno, el hombre necio vive para sí mismo, vive en el presente, no toma en cuenta el consejo de Dios. O sea, aquí Jesús no está hablando de que es importante prosperar en nuestros negocios. El amor al dinero es la raíz de todos los males, hermanos. No, no, no. Hay que estar contento con lo que tenemos. Jesús es suficiente. Y bueno, este hombre vivió de manera necia. Este individuo, dice Jesús, que tenía su enfoque aquí en lo terrenal, en el presente y no en lo eterno. Y no tener la mirada, la visión en lo eterno, no solo te va a llevar a perder en un segundo todo lo que tú acumulaste en este mundo, sino que te va a llevar a enfrentar la desgracia fatal más grande por la cual el ser humano tiene que pasar, la muerte y después el juicio. Estar ante ese Dios que Juan nos dice que cuando tuvo esa visión de los días finales, del juicio final, dice que todas las cosas huyeron de él. Los cielos, los montes, cosas tan colosales e inanimadas huyeron de él porque la presencia de él en ese momento va a ser aterradora. Así que el hombre necio es alguien que vive sin tener la conciencia presente de que Dios existe. Pero dijo Dios, necio, esta noche viene a pedir tu alma. Nosotros porque si yo voy a cumplir 50 años, no sé cuántos días serían, pero si yo multiplicaba 50 por 365, me darían un montón de días. El hecho de que como yo he dormido y he despertado por más de 10,000 días, eso me da la falsa sensación de que yo mañana voy a amanecer. Pero ¿quién te garantiza eso? Nadie nos lo puede garantizar. Si hay algo que estamos seguros es de que la vida no es segura. Claro que no lo es. Dice la Biblia que está establecido para el hombre que muera y después está el juicio. Y este hombre de la parábola, él vivió a gozarla, para regocijarse, pero murió como un necio. La pregunta es, ¿quién es el sabio entonces según Jesús? Bueno, es aquel que conoce y cree en la existencia de Dios y actúa en consecuencia. Proverbios 1:7, pasaje que no sabemos mucho, ¿verdad? Principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Ven? El temor de Jehová. O sea, el proverbista inspirado por el Espíritu Santo de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ese temor no es otra cosa que el reconocimiento reverente de que Dios existe, de que Dios merece ser adorado, Dios merece ser servido y amado con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y todas nuestras fuerzas. O sea, el hombre sabio es aquel que le teme a Dios. Y no en el sentido de tenerle terror, más bien es temor, o ese temor se manifiesta en veneración, reverencia y asombro. Y así como el necio dice en su corazón no hay Dios, bueno, el sabio reconoce que existe Dios. Y por eso vive delante de él de manera agradable, santa, le da gloria, le da honra y le da obediencia. Así que este es el inicio de la verdadera sabiduría, dice Salomón. Por eso, hermanos, el hombre comienza a ser sabio cuando primeramente es partícipe de la salvación que Dios le ofrece al pecador. Todos somos necios, ¿verdad? Ya nos dijo Dios. Pero ¿cómo entonces yo empiezo a convertirme en una persona sabia? Empieza por creer en el mensaje del Evangelio que anuncia acerca de la persona y de la obra de Jesús expiatoria para salvar, para perdonar los pecados del ser humano. Tiene que empezar allí. O sea, nadie puede ser sabio por sí mismo. No necesita al Espíritu Santo de Dios que le ilumine, que le abra el entendimiento para que pueda ver en primer lugar cuán insensato ha sido toda la vida. O sea, si tú todavía te crees es no, para mí que a ti no te ha alumbrado, porque lo primero que te va a enseñar a ti Dios es cuán insensato eres. ¿Por qué? Porque has vivido de acuerdo a tus sentimientos, a tus propias creencias y no de acuerdo al consejo de Dios. La Biblia dice en Colosenses 2:3
que en Cristo están escondidos todos los tesoros, o sea, no algunos tesoros, todos los tesoros de la sabiduría. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y 1 Corintios 1:30, escucha lo que dice Pablo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, pero justificación también, santificación y redención. Y bueno, Pablo en Efesios 5:8, lo estudiamos el domingo pasado, él ya nos dijo que nosotros los cristianos somos luz. Somos luz, somos de hecho, dijo Jesús, la luz del mundo. El mundo no tiene otra luz que a los cristianos, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en ellos. Y esto quiere decir, entre muchas cosas, que nuestro entendimiento ha sido iluminado, hermanos. Nuestros ojos han sido abiertos, de tal manera que hoy poseemos una comprensión que antes no teníamos. Dice el Salmo que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, al necio. No solamente convierte su alma, no solamente lo ilumina y alegra su corazón, sino que también lo hace sabio. Entonces, a la luz de todos estos pasajes, pregunta, ¿cuál es la exhortación de Pablo aquí en Efesios 5:15? Bueno, que seamos consecuentes con ese conocimiento que ahora tenemos, con esa nueva naturaleza que hoy tenemos, que apliquemos ese conocimiento en nuestro diario vivir, porque ser sabio consiste en aplicar ese conocimiento en nuestro diario vivir. Esto nos enseña que un hombre sabio no es aquel que posee mucho conocimiento, más bien un hombre sabio es aquel que aplica ese conocimiento que ha adquirido. Y esos son los cristianos. Esto es lo que Jesús nos enseñó. ¿Tú recuerdas cuando estudiamos las advertencias finales de Jesús del Sermón del Monte? Eso fue lo que Jesús enseñó al final de ese sermón. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27 dice allí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. A ese le voy a comparar a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descienden lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, quizás como algunos aquí, y no las hacen, les voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y llegó la lluvia, porque la lluvia llega, vinieron los ríos por tanta lluvia, soplaron los vientos por las tormentas y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Y cómo no va a ser grande la ruina? Toda una eternidad en el castigo eterno, recibiendo tormento tras tormento, es acerca de esa ruina grande que está hablando Jesús. Pregunta, ¿de qué está hablando aquí pues Jesús? Bueno, todos sabemos hoy en día, porque antes no era así, que para construir una casa, si quieres que la casa esté sólida, esté estable, pues, número uno, tú tienes que echar un vaciado, una mezcla de piedra con cemento y después empezar a edificar. O si tú no tienes ese material, lo que tienes que hacer es cavar, cavar, cavar hasta que llegas a la piedra, a lo que es la superficie donde hay piedras y tú empiezas tú ahí a edificar. Eso le va a dar solidez a tu casa. Y bueno, aquí tenemos a dos individuos, uno que construye su casa sobre la piedra. Toma su tiempo él para cavar, cavar y cavar y crear un cimiento sólido. Mientras que el otro individuo, él no está dispuesto a esperar, no está dispuesto a esforzarse. No, él simplemente dice, aquí mero, no me importa que el terreno sea arenoso, aquí yo voy a empezar a edificar. Bueno, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Según nos dice Jesús, que como Dios estableció estaciones, sí, llega la primavera, llega el verano, otoño, invierno. ¿Qué pasa cuando se acaba la temporada del invierno, la estación del invierno? Llega la primavera y con ella llegan lluvias. Como hoy en día, en esta temporada, en esta estación del año, nos han caído muchas lluvias. Y bueno, cuando hay mucha lluvia, hay tormentas. ¿Y qué va a pasar? Dice Jesús. Bueno, el que edificó su casa sobre la piedra, va a venir lo que venga y su casa va a prevalecer. Sin embargo, el que edificó su casa sobre un terreno arenoso, cuando venga la lluvia, cuando venga la tormenta, el fuerte viento se la va a llevar y grande será su ruina. O sea, aquí Jesús no está dando una clase de ingeniería, cómo ser un buen arquitecto. No, Jesús más bien está usando esta ilustración, esta parábola para darnos una verdad espiritual. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Bueno, él está comparando a dos clases de oidores de la palabra de Dios. Los que oyen la palabra y la hacen. Vine a la iglesia. Para Jesús eso no cuenta, no vale nada si tú no obedeces lo que Jesús te dijo en la iglesia. Entonces Jesús dice, están los que oyen la palabra y la hacen, son obedientes. Y luego están otros que ciertamente no fallan, su asistencia es perfecta. Los domingos aquí están, pero no hacen. Dice Santiago, son oidores de la palabra, no hacedores. Este tipo de personas, si tiene otras cosas que hacer, las hace.
y relega a un plano segundo la palabra de Dios y el hacerla sobre todo. Escucha nuevamente lo que Jesús dice ahí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ese es un hombre sabio. Ese es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca inconmovible de los siglos? Es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no importa cuánto tú digas admirar a Jesús, cuánto tú digas admirar su palabra. Si tú solamente admiras la palabra de Jesús y admiras a Jesús, su carácter, fue un gran hombre moral y no haces lo que él dice, te dice, tú eres un insensato, tú eres un necio. Tu casa está construida sobre la arena. Tu alma está parada sobre un terreno que no va a prevalecer cuando venga el día del juicio final. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús no está diciendo, qué bueno que admiren mi palabra, qué bueno que admiren mis sermones, que me admiren a mí. Porque hoy cuántas personas no admiran las palabras de Jesús, sobre todo el sermón del monte. ¿Cuántos políticos no citan el sermón del monte aquí y allá? Pero Jesús no está diciendo que lo admiren. No, no, no. O sea, yo pudiera preguntarle, todos esos que admiran el sermón del monte y que hablan de Jesús como un hombre muy elocuente y avanzado de la época en Jerusalén y todo eso. Yo pregunto, ¿ellos viven de acuerdo al sermón del monte? Si no tienen a Cristo, es no. La respuesta es no, porque no pueden. Así que Cristo está diciendo aquí que aquel que solamente se dedica a admirar sus palabras y no hace lo que él dice en su palabra es un necio. Y bueno, volviendo a Efesios 5, Pablo asume que los creyentes en Éfeso están dentro del grupo de los sabios. O sea, él está asumiendo que esos creyentes han abrazado a Cristo, creyeron el Evangelio, Cristo los salvó, Dios derramó su Espíritu Santo y ahora están abrazando la palabra de Dios. Ya le hicieron a un lado la rebeldía, hicieron a un lado todo aquello que no agradaban a Dios y ahora están entregados para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo está asumiendo. Sin embargo, Pablo sabe que aún los cristianos verdaderos pueden en un momento ser atrapados por el pecado que aún mora en ellos. Y cuando eso pasa, pues ese cristiano empieza a comportarse como un necio y de ahí la exhortación. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios. Miren con diligencia, con cuidado, eso es lo que Dios nos está diciendo. Cuando llega el domingo, que es el día del Señor, la iglesia primitiva empezó a reunirse, a congregarse en el día del Señor, el domingo, el primer día de la semana, porque el primer día de la semana fue cuando resucitó Jesús y el primer día de la semana fue cuando Jesús se les aparecía, enseñándoles de manera implícita, reúnanse, congréguense el primer día de la semana. El primer día de la semana para nosotros, quizás es el lunes, pero hablando del calendario judío era el domingo, el sábado era el último día de la semana para ellos. Bueno, cuando llega ese día, está próximo a llegar, tú te preparas, tú duermes bien. Tú dices, me voy a dormir bien, no me voy a desvelar mucho porque siempre me estoy durmiendo en la iglesia. Yo no creo que sea yo el que fastidia, hermanos. O sea, yo oigo mis predicaciones y cuando ando en la carne se digo, pero cuando estoy en el espíritu digo, wow, gracias Señor por tu palabra, porque me bendice primero a mí, bendice a la iglesia. No, 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 es más bien que no nos preparamos y venimos a tener un encuentro primeramente con Dios, a cantarle. Si tú no ves el venir a la iglesia así, algo está mal. Tú estás viviendo como un necio. Y Dios te está diciendo, examínate, vigila cómo estás andando, cómo vives, cómo vienes a la iglesia. Mira con diligencia, o sea, no a la ahí se va. ¿Cómo andéis? Vigilen con cuidado cómo están viviendo, no como necios. ¿Cómo vive el necio? Sin rumbo, sin dirección, lo que salga. Más bien vive y anda como sabio. Examínate. Bueno, pues la verdad yo sí creo que existe Dios, pero a veces nuestras conductas dicen lo contrario. O sea, como si Dios no existiera, vivimos. Como si no le fuéramos a dar un día a rendir cuentas a Dios. Y bueno, pues no hacemos su palabra. O sea, porque ya vimos varios pasajes donde nos dice, número uno, el necio anda como si no existiera Dios. Número dos, el necio anda como si nunca fuera a rendirle cuentas a Dios. Oh, necio, hoy viene a pedir tu alma. Y bueno, el necio, dice Jesús, que oye la palabra de Dios, pero no la hace. Entonces, ¿quieres evaluarte si andas como necio, como sabio? Ahí están tres cosas. ¿Cómo vives? ¿Cómo piensas? ¿Cómo haces negocios? ¿Cómo te relacionas con los demás? Sobre todo con aquellos que te hieren, que te ofenden. Como si no existiera Dios, ignorando lo que Dios dice que debes de hacer en ciertos casos. Vives como si no le fueras a rendir cuentas. Bueno, tú estás viviendo como un necio, según Pablo, según estos versículos. No es según yo. Yo solamente te estoy enseñando, estoy explicando lo que hay detrás
de estos versículos, lo que implica. Y bueno, el punto es que si queremos andar como lo que somos, ¿qué somos? Ya no somos como los gentiles, ahora somos luz. Hay que andar como sabios. Si queremos nosotros andar como lo que somos, pues entonces tenemos que examinarnos para ver cómo andamos. Y para esto se requiere pensar y reflexionar cómo estamos viviendo. Como decíamos el domingo pasado, hermanos, una vida de obediencia no se alcanza por accidente. Las exhortaciones es, ustedes hagan, ustedes desechen, ustedes ya no vivan como los otros gentiles, despójense del viejo hombre. Ustedes, sí, con la asistencia del Espíritu Santo, pero somos nosotros. Esto nos enseña que nosotros no actuamos por instinto, no actuamos por deseos, por impulsos. Actuamos más bien por principios establecidos por Dios, cuando el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en nosotros. O sea, pregunta a cosas como, o debemos de preguntarnos cosas como, ¿estoy yo afectando a mi alma con las decisiones que estoy tomando? O sea, ¿cómo afecta mi testimonio a la iglesia? ¿Cómo estoy afectando con mis malas decisiones o cómo estoy viviendo el avance del reino de Dios? O sea, este tipo de preguntas debemos nosotros de hacérnoslas para averiguar si estamos andando viviendo como necios, como sabios. Porque si hay una persona, hermanos, que debe de usar su cabeza, es el cristiano. Porque en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y nosotros tenemos a Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser personas que reflexionan, que piensan. Por eso Pablo dice, miren con diligencia cómo anden. Usen la cabeza, usen la inteligencia que Dios les dio. Porque si no lo hacen tarde o temprano, van a terminar comportándose como necios. Hace 3 semanas por ahí tuvimos un fin de semana feriado largo, ¿verdad? Porque se atravesó el Memorial Day. Eso significó que para algunos de nosotros nos agarramos vacaciones largas, unos desde el viernes, sábado, domingo y lunes, porque el lunes cayó Memorial Day, 26 de mayo. Y todo eso es bueno, o sea, qué bueno es que nosotros podamos descansar, ¿verdad? Aprovechar días como esos, salir de vacaciones. Y no está mal descansar, debemos de renovar nuestras fuerzas, después de trabajar, de muchos afanes, de muchas responsabilidades que llevamos a cabo durante la semana, y entonces descansar, recibir fuerzas en el Señor, eso es bueno, ¿verdad? Pero en este tipo de oportunidades debemos de pensar lo que Pablo nos está diciendo. Debemos hacernos preguntas como, ¿cómo puedo yo sacarle el mayor provecho a mi vida espiritual en este tiempo de descanso? Porque mire, para muchas personas irse de vacaciones es irse de vacaciones de la vida espiritual, de su fe. Y bueno, la Biblia nos dice que esto no puede ser así, hermanos. Cada día tenemos que alimentar nuestra alma, nuestra vida espiritual a través de todos los medios que Dios nos ha proveído, a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, a través de las buenas predicaciones que hoy tenemos. O sea, sí es bueno descansar, sí es bueno recrearnos, es bueno hacer cosas que nos relajan durante las vacaciones que tomamos. Sin embargo, debemos de tener cuidado con nuestra alma. Por ejemplo, hay algunas predicaciones que puedo escuchar durante mis vacaciones. O sea, si voy a viajar, voy a manejar, ¿puedo ir escuchando alguna predicación? ¿Puedo escuchar la Biblia leída? No todo el camino, pero sí agarrar momentos donde tú estás meditando en el Señor. Mire, Dios nos permitió, la familia de Ana y Martín, y a nosotros viajar a Houston. ¿Qué hice yo? Lo que siempre hago cada semana. Y no lo hago porque yo veo que alguien más lo hace. O sea, yo lo veo porque es necesario. Mire, si yo no estuviera tan cerca de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, como lo estoy, porque tengo que predicar semana tras semana, yo creo que andaría como muchos de ustedes, andando, viviendo la vida neciamente. Pero es debido a que estoy constantemente en la palabra de Dios y no es mi idea, es la idea también de Dios. Que dice la Biblia que aquellos que meditan en su palabra de día y noche serán como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, ¿verdad? Y dan su fruto cuando es tiempo y cuando no es tiempo. Su hoja nunca cae, siempre está verde. ¿Por qué? Porque está conectado a la fuente de vida. Dios a través de su palabra nos da vida. Nunca se aparte este libro de la ley. Medita de él de día y noche. La exageración ni siquiera es de Dios. Dios sabe que nosotros somos tan inclinados a vivir insensatamente, a vivir en la carne, que Él sabe que necesitamos constantemente la palabra de Dios. De hecho, la orden hoy que tenemos al Espíritu Santo, que pone el hacer como el querer, es deseen ardientemente la palabra de Dios como niños recién nacidos. Como el niño recién nacido que desea la leche materna de su madre, ¿verdad? Yo todavía tengo las imágenes de mi nietecita que vivió ahí desde que nació hasta el día de hoy. Y cuando le daban su chichi, ella rápidamente lloraba primeramente, ya, como si tenía años de no comer.
pidiéndole y consolándole. Bueno, así dice Dios. Ustedes tienen la capacidad para desear así la palabra de Dios. ¿Por qué no lo están deseando? ¿Por qué preferimos salirnos? ¿Por qué preferimos faltar un día al servicio? Es una predicación más. Es una predicación más para ti ante los ojos de Dios. No es una predicación más. Ante los ojos de Dios es una predicación donde Él va a tener la oportunidad de ministrar a sus hijos. Sus ovejas oyen su voz y lo escuchan. Yo estoy predicando la palabra de Dios, es todo lo que hago. Las ovejas escuchan. Y una oveja que constantemente, o sea, tiene un patrón de ignorar la palabra de Dios porque no es oveja. Yo sé que hay momentos donde la oveja se pierde, está en la carne y Dios tiene que traerla y es algo temporal. Pero cuando es un patrón permanente, dice Pablo que los que practican el pecado no son de Dios, los que están ahí constantemente. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estamos diligentemente observando nuestra vida, cómo estamos andando? ¿Reflexionamos? Cuando tomas esos descansos, tomas un momento para alimentar tu alma, porque si no lo estás haciendo, tú estás viviendo como un insensato en ese momento. Lo estás haciendo. ¿Y qué del lunes? Porque se atravesó en el día feriado. O sea, estuvo ahí en medio de esas vacaciones. ¿Qué hiciste en el día del Señor? ¿Buscaste una iglesia donde adorar? No, es que no había ninguna. Hiciste a un lado un tiempo y ahorita vengo, vieja. O ahorita vengo, familia. Voy a tener un tiempo con Dios. Padre, yo sé que este es tu día. No estoy en la iglesia, pero aquí estoy. Eso no es ser fariseísmo. Yo no soy un fariseo. Ser un fariseo es querer hacer cosas para agradar a Dios, para ganarse su favor. Y tú no lo estás haciendo con ese propósito. Tú lo estás haciendo porque sabes que te conviene. Porque sabes que aparte deseas estar ahí porque eso es lo que le agrada a Dios. Entonces, si tú eres una de esas personas donde te da igual si prefieres irte el día del Señor a la playa o hacer cualquier otra cosa para recrearte y olvidarte del día del Señor, tú en ese momento estás actuando como los del mundo, los insensatos. Wow, ouch. La palabra de Dios redarguye. Eso es lo que debe de ser la palabra de Dios, redarguir, corregirnos. Así que si tú eres un tipo de esos cristianos que no ve lo importante que es congregarte domingo a domingo, tú en esos momentos te comportas como un pagano, como alguien que no conoce a Dios. Pastor, yo prefiero no buscarle las 5 patas al gato, yo me quedo que tiene 4. Yo prefiero no meditar, amar nos llamó el Señor, pastor, amar. O sea, lo que haces en la mayoría de las iglesias. Hoy es el día del Padre, me debería de ir contento. ¿De qué le sirve al hombre irse contento si al final de cuentas su alma está mal? Claro que no. En los días de la iglesia primitiva no había el día del padre, el día de la madre. Yo no digo que esté mal. Lo que yo estoy diciendo es que si tú piensas que debería estar dando un mensaje al padre para irnos a comer contentos, pastor, ¿está mal? No, tú eres el que estás mal. Yo estoy predicando la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene aquí preeminencia, tiene autoridad y es lo que estamos haciendo porque si te confronta a ti en ciertas áreas de tu vida, a mí también. Yo también soy oveja. Yo soy el pastor por la gracia de Dios de esta iglesia, pero yo tengo un pastor. Jesucristo es mi pastor. ¿Cómo lo pastorea? A través de la palabra de Dios, al igual que ti. Tu pastor de pastores es Jesús y Él te pastorea a través de este siervo que no llega ni a inútil porque no ha hecho todo lo que Dios le ha mandado a hacer. Y Jesús les dijo a sus discípulos, cuando ya hayan hecho todo lo que yo les mandé a hacer, entonces digan, siervos inútiles somos. O sea, yo no llego ni a siervo inútil. No sé si hay una categoría más baja que eso. Y dice, pastor, no se está insultando así. No, es la palabra de Dios, te pone en tu lugar. La autoestima debe subirse, pastor. No, nosotros debemos de situarnos donde debemos de estar. Y Dios nos dice que es donde debemos de estar. Y ahí tenemos que estar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer preguntas, examinarnos cómo estamos viviendo la vida. Si hay alguien, como ya dije, que debe de pensar, hacerse preguntas, es el cristiano, porque tenemos sabiduría. O sea, Dios nos manda a amarlo no solamente con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, sino con toda nuestra mente. Eso quiere decir que nuestra fe no es irracional. De hecho, Satanás quiere que tú y yo no pensemos. O sea, él quiere tener a la gente bruta, que no piense, que no reflexione, que se mueva por deseos, por impulsos y no por la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, es la que me indica. No son mis impulsos, no son mis deseos. Eso es lo que quiere Satanás. Y algo verdaderamente trágico en el cristianismo moderno es el hecho de que muchas iglesias, los miembros son alimentados ¿con qué? ¿Con la verdad, con la palabra de Dios? No, son alimentados con historietas, con chistes, con anécdotas, con testimonios y solamente afectan a la persona emocionalmente.
¿Y qué es lo que pasa? Pues dejan todo aquello que es la palabra de Dios, que nos ayuda a agudizar nuestra capacidad de pensar y de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por ejemplo, los himnos antiguos antes estaban llenos de doctrina, de verdad, y no se cantan hoy. ¿Qué es lo que se canta en la mayoría de las iglesias cristianas? Coritos. Y Satanás dice, entre más sencillos, mejor. Los embrutece más. No piensan en las verdades de Dios, mejor. Satanás sabe que lo sencillo no desarrolla la capacidad de pensar, hermanos. Más bien lo sencillo, lo que no tiene verdad, lo que no tiene fundamento, lo que no tiene doctrina, hace mermar más fácilmente la capacidad de pensar. Y bueno, ¿qué vemos en las iglesias? Bueno, actividades que se están realizando, incluyendo la predicación de la palabra. ¿Y qué es lo que hacen en esas actividades? Inclusive la predicación. Afectar las emociones de las personas. En vez de ponerlos a pensar, en vez de reflexionar. Todas las cartas, o me atrevo a decir, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, sobre todo las de Pablo, empiezan con doctrina y terminan con exhortación. Y eso no vemos en la mayoría de las iglesias, exhortación, porque eso no vende. De hecho, quizás algunos de ustedes ya no van a venir el próximo domingo y está bien. A mí no me están despreciando, es a Jesús. Yo me acuerdo al principio las personas que eran mis amigas, que eran compañeros, que eran familia, que decían, ay, yo estoy aquí para apoyarte en la iglesia. Y yo, no vengas aquí para apoyarme, ven aquí a escuchar la palabra de Dios. E- e- El, aunque me apoye Dios es suficiente. Nadie me tiene que apoyar más, que es bueno que nos apoyemos unos a otros, pero esa es la realidad, hermanos. Así que hoy en día las predicaciones están llenas de qué, hermanos? De anécdotas, de, de cuentos, de chistes, donde nos hacen reír y solamente afectan nuestras emociones, pero no nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, no nos exhortan cuando la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para exhortar. Y estamos, como del lugar, evitando que la palabra de Dios haga eso a los oyentes. Un día Dios nos va a pedir cuenta, así es que tenemos que tener cuidado de eso, de tratar de apelar a las emociones de las personas. No, hay que apelar al intelecto, a la conciencia, a través de la verdad. Y bueno, no estoy diciendo que no debemos de emplear las emociones. No, hay que adorar a Dios con emoción, con todo lo que somos. Hay que saltar, hay que aplaudir, hay que gritar, hay que gritar. Pero que sean las verdades de Dios, la comprensión de la palabra de Dios, lo que generan esas emociones. Por eso me hacen saltar, por eso me hacen cantar. O sea, no estamos peleados con las emociones, pero que las emociones se levantan por la comprensión de la palabra de Dios y no porque te dijeron una historia muy sentimental o un testimonio, y a veces le echan más crema de lo que no es para hacer un testimonio grande. Y bueno, es triste ver cómo los cristianos a menudo damos la impresión de que ser cristiano solo significa pasar tiempo en la iglesia cantando coritos, gozosamente, contando historietas, cuentos, bromeando y haciendo reír a la gente. Y bueno, la Biblia nos dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y tú y yo debemos de manifestarlo todo esto al mundo. ¿Por qué? Porque poseemos a Cristo, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Así que si hay alguien que debe desarrollar su capacidad mental es el cristiano. Debemos de pensar, mira pues con diligencia cómo anden. Si tú no miras con diligencia cómo estás andando, el mundo te va a mover. El príncipe de este mundo te va a llevar a actuar como ellos. Y sin darte cuenta ya vas a ser un mundano. Vas a estar actuando, mejor dicho, como mundano. Eres mundano. Si eres salvo, eres salvo. Pero vas a empezar a edificar a tus hijos como mundano, a educarlos, mejor dicho. Vas a guiar tu matrimonio como un mundano lo hace. Vas a hacer negocios como un mundano. Vas a andar como necio y no como sabio. Y de ahí la exhortación de Pablo. Examínense. Háganlo con cuidado para ver si están andando como lo que son. Y si al examinarse se dan cuenta que no, corrijan su manera de vivir. Vivan como sabios. Rápidamente, escuchan lo que Pablo va a pasar ahora de decirnos, que va a contestar la pregunta, ¿cómo se comporta un sabio? Bueno, ¿cómo se comporta un sabio? Dice Pablo, aprovechando bien el tiempo. O sea, sacándole el máximo provecho a las oportunidades que Dios te da día a día. Y sobre todo esas oportunidades que te van a ayudar a crecer en tu vida espiritual, crecer en la vida de la iglesia. Aprovecha bien el tiempo. Cada oportunidad que Dios te da para crecer en tu vida espiritual, aprovéchala. Para desarrollar una intimidad, una relación cada vez más cercana con Cristo, aprovéchala. Para edificar y servir a otros creyentes, si Dios te da esa oportunidad, aprovéchala. ¿Y qué me dice de los perdidos? Si Dios te da la oportunidad de predicarse el evangelio, aprovéchala. O sea, el hombre sabio sabe que tiene una vida sola y por eso aprovecha las oportunidades que Dios le da, porque él sabe que esas oportunidades no vuelven más. Bueno, podemos decir que si hubo un hombre, un cristiano, un discípulo, un apóstol que vivió para la gloria de Dios, que vivió aprovechando cada momento de su vida para la gloria de Dios, es el apóstol Pablo, ¿verdad?
Filipenses capítulo 1, él dice ahí, porque para mí el vivir es, yo vivo para hacer la voluntad de Cristo, no hay nada, o sea, como Jesús, ¿verdad? Que le dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del Padre, que termine la obra, o sea, ese es mi propósito principal por el cual vivo. Y era lo mismo para el apóstol Pablo. Y la pregunta es, ¿se puede decir esto de nosotros? En el día de nuestro funeral, las personas que estén ahí, las que mejor nos conocieron, podrán decir, este hombre vivió cada momento de su vida para Dios, para su reino. Lo más seguro es que no. Y bueno, la cosa es que, qué bueno que nuestra salvación no depende de eso, sino depende de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Jesús nos libra de toda condenación y gloria a Dios por eso, porque si no estaríamos fritos. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿estamos aprovechando el tiempo para crecer en las cosas de Dios? Porque te he de decir que hay muchas virtudes que desarrollar en nosotros, muchos pecados que mortificar, mucho conocimiento de Dios que adquirir, mucha Biblia que leer, muchos hermanos que edificar y servir, muchos incrédulos que ganar. Hay una relación de amor con Cristo que desarrollar, una intimidad con Él que incrementar, una pasión por su gloria que debe de aumentar cada día hasta que seamos como Él. Y todo para hacer y lograr todo esto se requiere tiempo. Y por eso el hombre sabio no malgasta su tiempo, porque él vive en el presente con los ojos puestos en la eternidad, en el autor y consumador de la fe. Más aún, este hombre sabe que el día de mañana es incierto. O sea, él no sabe si las próximas horas son las últimas horas de su vida. Y por eso se esfuerza con la ayuda de Dios para aprovechar al máximo cada oportunidad que Dios le da de ser útil en el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿qué harías tú si te enteraras que te quedan 3 meses de vida, o 3 semanas de vida, o 3 horas de vida? ¿Qué harías tú? Bueno, en este momento no sabemos qué haríamos exactamente, hermanos, pero lo que sí sabes es que ni tú ni yo sabemos cuánto tiempo de vida nos queda. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para crecer en estas cosas es hacerlo ahora, en este momento, con la ayuda de Dios. Lo que vamos a hacer con nuestros hijos, hay que hacerlo ya. Lo que vamos a hacer con aquellos que no conocen a Cristo, hay que hacerlo ya. Lo que tú vas a contribuir para el avance del reino de Dios, hay que hacerlo ya. ¿Por qué? Porque el mañana es incierto. El mañana es incierto. Es ahora y no mañana. Es el momento hoy en que debemos de hacer tesoros en el cielo. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo tesoros en el cielo? ¿Estás haciendo cosas que repercuten en la eternidad? Porque el apóstol Pablo nos va a dar una buena razón por qué debemos de estar haciendo cosas que repercuten a la luz de la eternidad. Si aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. Los días, en aquel tiempo había la persecución. El imperio romano está persiguiendo a los cristianos. Los días eran malos. Ellos pensaban, esos cristianos, que Cristo iba a volver en cualquier momento. Hoy nuestros días siguen siendo malos y estamos más cerca que nunca de ese día final. Por lo tanto, Pablo está diciendo, rediman el tiempo no solo porque no saben cuándo van a morir, porque tienen poco tiempo, sino porque hay mucha oposición. Satanás, el mundo como nunca antes, han hecho que el amor de muchos se apague y la maldad se ha multiplicado. O sea, vivimos en un mundo caído, caracterizado por el pecado, la maldad, el engaño, el error, el egoísmo. Y los cristianos, como ya dije anteriormente, dice Jesús en Mateo 5, son la única sal y la única luz del mundo. Somos nosotros. Y esto quiere decir que si nosotros somos perezosos para pregonar, para propagar la verdad, bueno, Satanás y el mundo no van a ser perezosos para propagar el error y el engaño. Claro que no. Y sobre todo debido a los medios de comunicación masivos que hoy hay. Así que en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta maldad, en medio de tanto error, nosotros tenemos que hacer el mejor uso que podamos de las oportunidades para avanzar en el reino de Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en otras palabras. Y podemos concluir en este punto haciendo esta pregunta. ¿Qué hacen los hombres sabios? Pues aprovechan el tiempo y redimen las oportunidades. Pero hay algo más que dice el apóstol Pablo, y es que debemos procurar tener un mejor entendimiento de la voluntad de Dios. Por tanto, no sean insensatos, no sean como los otros que no tienen el Espíritu Santo de Dios, sino sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y bueno, la Biblia nos dice que nosotros antes vivíamos como insensatos en necedad, fuera de la voluntad de Dios. Escucha lo que dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos, y ahí se cuenta Pablo, otro tiempo que insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidias, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero, aquí están los benditos peros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué pasó? Nos salvó. Y no por obras de justicia, justinos, no, ni por algo que hubiésemos hecho bueno delante de Dios, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Y sigue diciendo Pablo, y no lo voy a proyectar, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, por su misericordia, la insistencia de Dios, ¿verdad? Porque el hombre siempre le quiere robar la gloria a Dios. No, no, no es por ti, no es por ti, no es por ti, por mi gracia, es por mi misericordia. Pablo está haciendo mucho hincapié para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bueno, ¿qué dice Pablo aquí? Que antes de conocer a Cristo, todos nosotros éramos unos insensatos, pero ahora en Cristo, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, nosotros ya no somos insensatos. Hoy podemos ser sabios. Por lo tanto, dice Pablo, cumpla la voluntad de Dios. Entonces, a la luz de este pasaje, ¿qué es insensatez? Entonces, vivir fuera de la voluntad de Dios. Eso significa que si tú vives fuera de la voluntad de Dios, tú eres un insensato. Eso es lo que Pablo te está diciendo. Eso es lo que Dios te está diciendo a través de Pablo y a través de mí. Así que podemos concluir este punto diciendo que desechar el punto de vista de Dios, lo que Dios opina, lo que Dios aconseja, es la mayor insensatez que puede cometer un ser humano. La mayor necedad. No hay mayor necedad que rechazar el consejo de Dios. Es lo que dice Salomón en Proverbios 1, lo citamos al principio. Pero escucha lo que sigue diciendo Salomón al final. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso es que cuando Jesucristo oró en el Getsemaní, ¿qué le dijo a su padre? Que no sea como yo quiero, sino como tú. Quiero hacer tu voluntad. Él es el sabio de sabios. En él no había insensatez. O sea, la oración del hombre sabio, Jesús, es que prevalezca tu voluntad, no la mía. ¿Y qué significó que Jesús dijera eso? Su muerte en la cruz del Calvario. No como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Pregunta ahora, ¿cómo podemos conocer nosotros la voluntad de Dios? Bueno, tenemos que responder esta pregunta distinguiendo entre la voluntad general de Dios y la particular. La voluntad general de Dios, ¿cuál es esa voluntad? Es aquella que tiene que ver con la voluntad general de todo el pueblo de Dios. O sea, todos tenemos la misma voluntad general de Dios si somos pueblo de Dios. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que todos seamos santos, ¿verdad? O sea, ¿tú crees que la voluntad de Dios para mí sea que yo sea santo? Claro que sí, de todos. La voluntad de Dios es que seamos semejantes a Cristo. La voluntad de Dios es que nos amemos. La voluntad de Dios es que cada cristiano pertenezca a una iglesia. Esa es la voluntad de Dios porque somos un cuerpo, somos muchos miembros. La voluntad de Dios es que todos los cristianos lean la Biblia. La voluntad de Dios es que leamos la Biblia y que oremos y muchas cosas más. Esa es la voluntad general de Dios. Sin embargo, está la voluntad particular de Dios para nuestras vidas. O sea, tiene que ver con los detalles de nuestra vida individual y que es distinta a los demás. O sea, ¿con quién me voy a casar? ¿Debería de seguir estudiando? ¿Dónde voy a vivir? Esa es a través de esas cosas que crecemos. Pero primero hay que saber la voluntad general de Dios expuesta a través de toda la Biblia. Para que entonces nosotros, cuando tengamos que decidir con quién casarme, para empezar, la voluntad de Dios nos dice que no nos unamos con yugo desigual. Entonces, si tú ves que el hombre, el guapillo, el principillo, la principita, no van a la iglesia, ya la voluntad de Dios no es que te cases con ella, pero yo la voy a ganar para Cristo, de verdad. Si Cristo no la ha ganado, ¿tú crees que tú la vas a ganar para Cristo? Entonces ahí empieza. Entonces tenemos que crecer en esta voluntad, hermanos. Tenemos que aplicar esos principios. Y en cuanto a la voluntad particular, bueno, después de conocer la voluntad de Dios expresada a través de toda la Biblia, entonces oras a Dios, buscas consejo entre los creyentes maduros, experimentados, y Dios ahí te va a llevar a hacer su voluntad, porque en la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría, ¿verdad? Amén. Ahora, lo que no hace este hombre sabio de ninguna manera, una vez más, actuar por impulso, instinto o por deseos. No, más bien él actúa por principios y piensa y medita. Escucha lo que dice Proverbios 19, versículo 2. El alma sin ciencia. ¿Qué dice? O sea, el alma sin conocimiento, sin verdad, sin doctrina, como la mayoría de hoy en día los miembros de las iglesias, sin doctrina. "Ay, yo solamente sé que Dios me ama". La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Pero eso aburre. Pero eso no vende, pastor. Yo sé, pero eso sí le agrada a Dios y eso lo desea la oveja de Dios. Y es para lo que estamos, para alimentar ovejas y no cabras. Entonces, dice ahí el salmista, el alma sin ciencia no es buena. Y aquel que se apresura con los pies, o sea, por los impulsos, por los deseos, no reflexiono, es que yo sentí de parte de Dios, es que me dio un sueño. ¿Qué hace? Peca. Por tanto, asegúrate de que tú estás perseverando en el conocimiento de Dios y entonces, por consiguiente, tú vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y es ahí donde radica la verdadera sabiduría. Es lo que nos dice la Biblia, la verdadera felicidad está allí. Y entonces vas a poder decir, como decía hace un momento, lo que dijo Jesús en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
¿Cuál debe ser tu comida? Esa es la voluntad de Dios. Y ya termino concluyendo para irnos a comer. Yo quiero menudito. Escucha lo que, o mejor dicho, escucha las preguntas que nos van a ayudar a examinarnos de manera objetiva. Porque los cristianos aquí sí pensamos, sí dejamos que la Biblia nos examine a través del escrutinio de Dios. Pregunta, a la luz de lo que hemos visto, ¿posees tú un conocimiento cada vez más amplio de la voluntad de Dios divina? Porque estás estudiando constantemente la Biblia. ¿O para ti es suficiente, ya viene la iglesia, ya me voy? Tan. Bueno, pregunta, ¿cómo estás andando tú? ¿Como un hombre sabio o como un hombre necio? Que cree que Dios no existe, que cree que un día no vamos a estar delante de la presencia de Dios para rendir cuentas, que cree que es bueno venir y escuchar la palabra de Dios, pero no hacerla. O estás viviendo como alguien que escucha atentamente y dice, ayúdame Señor a hacer tu voluntad, yo solo no puedo. Y sí, ciertamente, solo no podemos. Separados de mí, nada pueden hacer. Necesitamos el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Qué tanto estás aprovechando tú el tiempo? ¿Eres hoy más maduro de lo que eras hace un año atrás? ¿Es tu caminar con Cristo más cercano, más íntimo? ¿Tu amor por Él, tu celo por Él, tu pasión por Él ha aumentado últimamente? ¿Es tu conocimiento de las Escrituras más profundo? ¿Eres hoy más útil y más diligente en la obra de Dios? ¿Eres tú un creyente reflexivo que examina las cosas con cuidado antes de actuar para ver si es la voluntad de Dios o te dejas dominar por tus impulsos, por tus deseos, por lo que yo siento? ¿Estás seguro de que estás criando a tus hijos conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra? ¿Es la voluntad de Dios lo que predomina en tu matrimonio? ¿Es la voluntad de Dios lo que predomina en tus relaciones familiares y laborales? ¿Es la voluntad de Dios lo que predomina como miembro de tu iglesia? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. El habernos evaluado así juiciosamente no es para irnos desanimados, sino es para corregir lo deficiente, para levantar las manos caídas y hacer sendas derechas para nuestros pies, para que entonces lo que nos queda de vida lo podamos vivir como sabios y no como necios. ¿Sabes qué es lo que va a decir ahora a continuación el apóstol Pablo? Sean llenos del Espíritu Santo, a raíz de todo lo que les acabo de decir, de que imiten a Dios, de que ustedes son luz, por lo tanto anden como luz, con una conducta santa, con un carácter virtuoso, que ahora sean sabios, a la luz de todo esto sean llenos del Espíritu Santo, porque en sus propias fuerzas nadie lo puede hacer. Y más adelante nos va a decir, y aparte de esto, aparte de su carnalidad, que se niega, que acomode el lugar, quiere evitar a que no sea santo, está Satanás. Y nos va a decir, vestido de toda la armadura de Dios, con la cual tú vas a poder vencer la oposición de Satanás, no solamente de tu carne. Así que hay esperanza, no se trata de ir, pues yo tampoco soy esto. Nadie es eso, solamente en Jesús. Pero la palabra de Dios corrige. ¿Y qué voy a hacer con la exhortación de Dios? Voy a dejar que me corrija y me voy a arrepentir. Y voy a levantar mis manos caídas. Y voy a hacer sendas derechas que me lleven a la santidad, que me lleven a tener más de Dios. De eso se trata, hermanos. Ahora bien, para los que están sin Cristo y sin esperanza, la Biblia nos dice que tú no puedes actuar como un sabio si primero no eres salvo. Si primero Jesús, al ver tu arrepentimiento genuino y tu fe y tu confianza en Él y en su obra, no te puede dar el Espíritu Santo. Y como no vas a tener el Espíritu Santo, no vas a poder vivir como sabio. Por lo tanto, no intentes querer vivir como sabio sin tener al Espíritu Santo de Dios. Más bien, cree en el Evangelio. Cree en Jesús. Cree en lo que Él te dice, que tú eres un pecador y que Él un día va a juzgarte de acuerdo a su justicia perfecta. Y a menos que tú te hayas refugiado en su sacrificio, que es donde tú adquieres la justicia perfecta de Dios, Él te va a mandar al infierno. Ese es el mensaje del Evangelio. Nosotros los cristianos, ya nos dijo Pablo, hey, ya no vivan como insensatos, imiten a Dios, sean luz, sean llenos del Espíritu Santo. Pero ahora a ti que estás sin Cristo y sin esperanza, Dios te dice, no termines tu vida como un necio, viviendo para ti, no viviendo para Dios. Como este hombre rico que dijo, ya me he enriquecido mucho, voy a hacer mis ganancias más grandes para almacenar el resto de mis frutos, el resto de mis ganancias. No termines de tu vida porque te va a pasar lo mismo. Más bien termina tu vida como el hombre sabio que Jesús nos contó en su parábola, que él edifica su casa sobre la roca. Y la roca hace referencia a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Termina así. Yo te invito a que vengas a Jesús pidiéndole perdón por tus pecados, pidiéndole que te dé un nuevo corazón para que entonces puedas llenarte de sabiduría y quieras vivir para hacer la voluntad de Él. Por eso, miente delante de Dios, reconoce tu insensatez, tu necedad, y verás como un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. La mano del Señor no se ha cortado para salvar.
La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, pídele a Dios que transforme tu corazón. Pídele que te salve. Pídeselo, pídeselo, porque Dios es un poderoso Salvador y su mano no se ha acordado para salvar. Padre, gracias por